Ujú. Bien, chicos, buen día con todos. Básicamente ahora vamos a ver la parte de desarrollo de servicios web, parte uno. Y bueno, vamos a arrancar. Entonces, antes de entrar con lo nuevo, vamos a recordar dónde estamos. Recordemos que las sesiones pasadas construimos una tienda web con un CRUD completo, con acceso a datos, con AVA.NET. Y la clase anterior lo dejamos bien ordenado con la inyección de dependencias, ¿no? Entonces, ¿alguien recuerda que devolvían nuestros controladores hasta ahora? Mm, claro, en parte de lo que habíamos revisado, chicos, ha sido parte de las vistas, ¿no? Entonces, cada vez que hacíamos un Product View New Model, por ejemplo, este te volvía a la vista, ¿no? Entonces, básicamente, a inicio de esto, nos va a devolver siempre lo que vendría a ser el HTML, ¿no? Páginas listas para el navegador, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer algo distinto y muy potente. Vamos a empezar básicamente con que el controlador nos devuelva solo los datos para cualquier aplicación las use, ¿no? Entonces, eso básicamente va a ser un API, ¿no? Y ese es el corazón de la unidad 3, chicos, ¿sí? Entonces, vamos con una pregunta simple para calentar, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes usa una app de celular que muestre información, entonces también en la web de la empresa le aparece la misma empresa, ¿no? Entonces, te aparecería la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo harías si tuvieras el saldo del banco en la app y en la página, ¿no? ¿Crees que las dos muestran el mismo dato? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, la respuesta es que ambos consumen el mismo servicio, ¿no? Y ese servicio básicamente sería la parte de Web API, ¿no? Que eso es lo más interesante, ¿no? Entonces, la idea de hacer Web APIs vendría a ser o servicios Web APIs. Básicamente sería el tema de que nosotros tenemos que centralizar algunas acciones, como finalmente tengan un destino final de consumo o de retribución a nivel de estructura eh, de datos, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, esta parte, la primera parte, la hemos dividido en consumo de servicios. Entonces, vamos a ir básicamente con eso, ¿no? Entonces, solamente para repasar, vamos a ver que antes solamente nos devolvían las vistas con datos y de luego el Web API nos va a devolver datos puros, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a devolver? Nos va a devolver JSON, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto antes? El controlador MVC que nos devuelve una lista HTML para el navegador, ¿no? Entonces también ahora vamos a usar lo que es un controlador web API que nos va a devolver datos JSON para cualquier API que los consuma, ¿no? Entonces antes nos devolvía la vista, return view productos y ahora nos va a devolver un return OK productos, ¿no? Entonces para esto vamos a tener el mismo patrón MVC, pero el destino son otras aplicaciones, ¿no? Web, móvil y otro servidor, ¿no? Bien, entonces, bien, ahora vamos a ir con la parte de la sesión. Bien, entonces,
vamos a ver el primer paso. Entonces, vamos a pensar nuevamente en un restaurante, chicos. Hasta ahora nuestro encontrador era como el que el mesero te trae un plato ya servido, decorado, y ese vendría a ser la vista, ¿no? Entonces tenemos ya el HTML listo para ver. Un web API es distinto, ¿no? Es como la cocina que te entrega los ingredientes en un tupper, sin el plato, sin la decoración, ¿no? Entonces, ¿por qué querríamos eso? Porque con esos ingredientes uno arma el plato en la otra web, ¿no? Y otro los mete en un app móvil y otro los procesa en otro servidor. Los datos son los mismos, ¿no? Solamente lo único que cambia es que básicamente cada quien los presenta como quiera, ¿no? Entonces, si hablamos de los ingredientes en general, chicos, vamos a ver que esos ingredientes en Tupper son en formato JSON y el JSON es simplemente una forma de escribir datos que todos los lenguajes entienden, ¿no? El JSON finalmente vendría a ser la parte donde tú vas a darle una estructura a tus datos, vas a ponerle un tipo de dato, lo vas a mandar por un ID y ya como lo hemos visto tal vez en alguna otra clase o en algún curso anterior, JSON tiene un payload, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a devolver, ¿no? Entonces, si yo le mando un JSON a un método en específico, esto nos va a devolver una respuesta, ¿no? Y esas respuestas son las que vamos a ver más adelante, solamente se las estoy adelantando como parte del curso, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, un producto, básicamente en JSON se ve básicamente como una llave. Y dentro de ello tenemos un ID, dos puntos, nombre, dos puntos, tenemos teclado, por ejemplo, ¿no? Eh, precio, dos puntos, 40, por ejemplo, y nada en HTML, ¿no? Nada de etiquetas, solamente son datos puros en este caso, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Entonces, solamente para repetir, vamos a verlo, ¿no? Ujú. Entonces, bien, a ver, vamos a hacer una repetición solamente para que ustedes vean cómo es que se arma un JSON, para que se vea bien, para que se entienda. Entonces, yo voy a tener un JSON, ¿no? En este caso, esto, ¿no? Entonces, yo siempre voy a iniciar con un paréntesis y voy a cerrar con otro paréntesis, ¿no? Con corchete específicamente, ¿no? Entonces, tú cuando mandas datos, los mandas de esta manera, ¿no? ID, como lo estaba expresando, básicamente el ID que vendría a ser uno, por ejemplo, y ahora tenemos otro dato que vendría a ser el nombre, por ejemplo. Dos puntos. Básicamente en este caso le podríamos poner teclado. Luego continuamos con el otro, que vendría a ser la parte de, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, ¿no? El precio. El precio dos puntos, que vendría a ser 40, ¿no? Y esto es lo que finalmente te va a llegar a ti, ¿no? Estos datos, que es lo que esto vendría a ser la parte de JSON, ¿no? Solamente para complementarlo como es que se vería, ¿no? Deme un momento, a ver, voy a colocar. A ver, déjame ver si este le deja. A ver, ¿no? Entonces todo esto de aquí va a entrar dentro del JSON en general, ¿sí? Entonces, como primer artefacto tenemos el ID que va a valer, tiene un valor de uno, tenemos el nombre como teclado y tenemos el precio de 40, ¿sí? Entonces todo esto va a formar el JSON básicamente, ¿no? Entonces esto vendría a ser la parte de un ejemplo para el JSON, ¿sí? Entonces, bien, esto sería para la primera parte. Eh, y nada, pues esto sería básicamente como le hemos dicho desde un inicio, esto vendría a ser los datos puros, ¿no? Que básicamente si yo lo proceso, esto es como se va a ver, ¿no? Básicamente, así, ¿no? ID con comillas, un uno, el nombre y el precio, ¿no? Todo esto entre comillas, ¿no? Y esto es lo que normalmente le vamos a mandar un método POST en HTTP, básicamente, ¿no? ¿Y en qué versión? Vendría a ser la versión uno, al menos para estos primeros casos. Eh,
ver, bien, a ver, vamos con la siguiente parte mientras voy contestando los mensajes. Entonces, bien, vamos a ir ahora básicamente con la siguiente parte, que vendría a ser la parte eh, del controlador API y cómo es que esto se va a traducir en la parte del HTTP, ¿no? Que estaba comentando, ¿sí? Entonces, antes simplemente solamente para acotar, tenemos el API Controller, que básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? La activación y validación y los binding automáticos, ¿no? Y también tenemos el Controller Base, que vendría a ser un controlador sin vistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener el controlador Base? Básicamente, un controlador sin vistas, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un ejemplo de cómo es que podemos hacerlo con el controlador, ¿no? Entonces también tenemos route, que básicamente va a definir la URL de la base del servicio. Bien, ahora sí vamos directamente con la parte de los verbos, que vendría a ser la parte del controlador, ¿no? Y es cómo es que tenemos las convenciones, ¿no? Entonces, si recordamos, hacemos un recordaris, tenemos en el CRUD antes un leer, crear, actualizar y eliminar, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de APIs, esto vendría a traducirse como un get, ¿no? Cuando tú quieres traer datos, traes un get. Si tú quieres crear un dato o mandar una petición, mandas un post. Si tú quieres actualizar algo, mandas un put. Y si tú quieres borrar algo, le mandas un delete, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se traduce en la convención de HTTP? Básicamente se traduce con un HTTP GET, ¿no? Y luego tenemos el HTTP POST para el crear y el HTTP PUT para actualizar, ¿no? Que esto vendría a ser como una URL concatenada, ¿no? Básicamente, ¿no? Tenemos también el HTTP delete, ¿no? Que los más usados, chicos, para esta parte, o lo que se va a ver en realidad más en otros entornos de trabajo, o finalmente lo que ustedes lleguen a realizar como programación, va a ser básicamente el get y el post, ¿no? Normalmente es eso, ¿no? Si quisiéramos actualizar datos mediante cadenas, usaríamos un put, ¿no? Directamente. Bien, ¿no? Entonces vamos con ahora continuar, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico para que se entienda la idea, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo esto se construye. Eh, entonces tengo un controlador. La primera va a ser básicamente la que se hereda desde el controller base y no del controller a secas, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué sucede, no? Porque el controller trae todo el soporte para las vistas y básicamente nosotros no vamos a devolver vistas, ¿no? Porque antes, si nos damos cuenta, al grosso modo, antes estas vistas nos traían datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a traer los datos con un JSON, ¿no? Entonces ya estaríamos haciéndolo por capas, como es que lo mencionamos en una primera instancia, ¿no? Así que básicamente vamos a marcar siempre el atributo con un API controller y básicamente con entre corchetes. Entonces eso se va a hacer normalmente dentro de la clase, ¿no? Cuando hablamos de la clase, eso vendría a ser la parte de en el código, ¿no? Entonces, básicamente ese atributo que tiene dentro de esa clase vendría a ser directamente como un comportamiento inteligente, ¿no? Le estamos diciendo que esto lo va a validar automáticamente, ¿no? Va a validar los datos que llegan, ¿no? Entonces también tenemos el atributo route, ¿no? Si nos damos cuenta, que va a definir la dirección base. Entonces, si nosotros usamos route API corchetes controller, básicamente eso se va a traducir en que el URL API slash con producto API, ¿no? Entonces, eso sería la traducción en una primera instancia, ¿no? Entonces, volviendo a la parte de los verbos, la parte más importante de los verbos HTTP es cuando un navegador pide una página, ¿no? Entonces, por debajo usa un verbo. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos verbos? Nos referimos a la conversación que tienen estas aplicaciones mediante protocolos internos. Y estos protocolos son conocidos como HTTP o HTTPS, ¿sí? Entonces, para esta primera parte lo vamos a revisar simplemente con HTTP, ¿no? Entonces,
Como estaba mencionando en un inicio, el más común siempre va a ser el get, que significa dame información, básicamente, ¿no? Entonces, pero también existen otros, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? Entonces, la gran convención de los Web API es que cada operación del CRUD se asocia con un verbo en específico, ¿no? Entonces, por eso es que le decimos verbos, al menos en la parte de la definición de estas sentencias, ¿no? Entonces, simplemente para recapitular, vamos a decir que el get es para leer o consultar, el post es para crear algo nuevo, el put nuevamente para actualizar y el delete para eliminar, ¿no? Entonces, si quieren, léanlo así. Vamos a decir que los cuatro verbos son CRUD hablando en un idioma web, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo así? Que las aplicaciones se comuniquen, no simplemente si yo le mando A, me va a responder tal vez A. Si yo le mando B, me va a responder B. Si yo le mando A y B, me va a responder A y B, ¿no? Es simplemente como declaración. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo, no? Entonces, si yo le pido toda la lista de productos con un get, ¿qué es lo que me va a traer? Me va a traer toda la lista de productos con un get, ¿no? Si yo le pregunto si está atendiendo la tienda, o si tal vez estoy creando algo nuevo en la base de datos, por ejemplo, un registro, en este caso con el post, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decirle, tengo estos productos, pero más sin embargo, no los tengo registrados. Por favor, regístralos en una primera capa. En la segunda capa, ¿qué es lo que vamos a ver? Que básicamente esto simplemente vamos a ingresarle el nombre, el detalle y el ID ya va a venir definido, ¿no? Entonces, para efectos genéricos, normalmente lo que vamos a hacer nosotros es definirlo tal vez como un 1 como primer ID, pero normalmente estos ID vienen definidos por mensajes, ¿no? Ya tienen un número determinado. Entonces, esto sería básicamente cómo es que conversan las páginas, ¿no? Con el get, post, put y el delete, ¿no? Y como ya lo mencionamos antes, el más usado siempre es el get y el post, ¿sí? Entonces, básicamente, si ahora nos hacemos la consulta de cómo es que estos se habilitan, entonces, básicamente lo hacemos con un atributo, ¿no? Entonces, en este caso, estos atributos, como ya le estamos colocando aquí, también vendría a ser el HTTP GET, ¿no? Que es encima de cada método que lista, ¿no? El HTTP POST básicamente vendría a ser el crear, ¿no? Y así, ¿no? Fíjense qué elegante, ¿no? El nombre es casi igual a lo que tú le estás poniendo, ¿no? Entonces, solamente que le estoy anteponiendo el HTTP GET, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cambia un poco en cuando le ponemos un put, ¿no? Porque el put le está diciendo, actualízame esto, el ID que yo te estoy pasando. Actualízalo con este JSON que te estoy mandando. Entonces, eso es lo que vendría a ser básicamente esa actualización, ¿no? Entonces, igual va a trabajar de la misma manera eliminar. ¿Y a qué me refiero que va a trabajar de la misma manera? Es que tú le vas a mandar algo, ¿no? Entonces, siempre que vas a actualizar, tú le vas a mandar algo, un ID, ¿no? Y ese ID normalmente está en la URL que tú le mandas, ¿no? Bien, entonces, simplemente ya para terminar esta parte de los verbos, tenemos una cosa más, básicamente que este idioma tiene también respuestas, ¿no? Tiene códigos estándar, ¿no? Que básicamente que cuando todo sale bien, el servicio te va a responder un 200, ¿no? Entonces que eso vendría a ser un OK, ¿no? Y cuando crea algo nuevo, te va a responder un 201. Entonces, cuando básicamente no lo encuentra, vendría a ser un error que ya lo conocen la mayoría, un error 404, no encontrado, ¿no? Que básicamente todos lo hemos visto cuando una página está caída, ¿no? Porque normalmente eso no debería pasar, porque el cliente no debería llegar a ver un error 404 porque está mal diseñado, ¿no? Porque si en realidad tu página está caída o tu servicio está caído, que te muestra todos los datos de tu página, debería haber un mensaje genérico, como el que sería en algunas aplicaciones que está en mantenimiento de la aplicación. Tenemos inconvenientes para conectarnos con el servicio del banco
o algunos mensajes genéricos que ya ustedes conocen, ¿no? Entonces, siempre eso se tiene que traducir en algo en general, ¿no? No mencionar que tu servicio general está caído, ¿no? Porque eso puede generar una cierta inquietud en el cliente, ¿no? Y la idea no es generar esa inquietud, simplemente decir que tal vez por ahí tenemos algunos problemas, pero no decírselo de lleno al cliente, ¿no? Entonces, por eso es lo importante o lo básico, ¿no? Pero siempre va a haber algo de por medio que podría estar mal, ¿no? Como ya pasó hace, me parece, 6 meses atrás. No sé si se acuerdan que se cayó el Cloudflare, que básicamente eso vendría a ser parte de las conexiones con las páginas web, cómo es que se conectan y se interconectan a nivel global. Entonces, si quisieran más contexto, por ahí podrían revisar ese caso en específico, ¿no? Entonces, bien. Entonces, continuemos, chicos. Vamos a decir que básicamente cuando los datos se envían mal, nuevamente le enviamos un 400, ¿no? ¿Qué vendría a ser un 400? Un bad request, ¿no? ¿Qué es un bad request? Básicamente request vendría a ser como un mal requerimiento, ¿no? Tú le estás mandando mal los datos, ¿no? Entonces, eso es básicamente el bad request, ¿no? Entonces, estos números de aquí abajo, chicos, básicamente no son decoración. Es básicamente la aplicación que consume el servicio los lee para saber qué pasó, ¿no? Entonces, si tú pones un 404, es básicamente que el producto no existe, ¿no? Y sin la necesidad que expliquemos con palabras, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? También si vemos el error 204, vamos a decir que tú no le estás enviando ningún dato, ¿no? Por eso es que te responde un error 204, ¿no? Los más generales que siempre tenemos van a ser el error 200, en la respuesta 200, la respuesta 210 y básicamente la respuesta 404 y un 400, ¿no? Que vendrían a ser un bad request, ¿no? En este caso. Bien, ahora vamos a ir con la parte también importante que vendría a ser la parte de los cores, que los cores básicamente va a ser la parte de los permisos entre dominios, ¿no? Ahora vamos a ver un tema que va a confundir bastante a mucha gente, pero hoy quiero que les quede clarísimo, ¿sí? Porque es un gran dolor de cabeza que básicamente siempre va a chocar con su vida, ¿no? Este es garantizado que siempre les va a pasar, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en un caso real, chicos. Entonces, vamos a decir que imagínense esto, chicos, si su web API vive en un servidor, digamos que en tienda.com, un ejemplo, chicos, y alguien hace una página en otra dirección, eh, tal vez mi tienda.net, ¿no? Que quiere mostrar los productos llamando a su API, ¿no? Por defecto, el navegador va a bloquear esa llamada y la va a cortar en seco. ¿Por qué? Por seguridad, ¿no? El navegador no quiere que cualquier página de Internet llame libremente a sus servicios de otros dominios, porque eso se podría usar para robar datos, ¿no? Entonces, es como una medida de protección, ¿no? Que va a bloquear todas las llamadas entre dominios distintos, ¿no? Entonces, para eso vamos a habilitar básicamente los cores, que básicamente ¿qué es lo que está pasando normalmente? Si tú tienes dos navegadores y tú los tienes en diferentes dominios, estos se van a bloquear, ¿no? Entonces, básicamente un allow any origin es algo básico, le estás diciendo que básicamente puedes conectarte a mi dominio, pero no significa que sea correcto, ¿sí? Entonces, esto se va a permitir simplemente a nivel de ambientes, ¿no? Entonces, si lo quisiéramos ver a nivel de ambientes, test solo puede tener acceso a test, ¿no? Producción solo puede tener acceso a producción, ¿no? Y Cuba solo tiene acceso a Cuba, ¿no? No podemos permitir que Cuba tenga acceso a producción, ni test con, con Cuba, ni test con producción, ¿no? Que eso es lo que sería algo malo, ¿no? Entonces vamos a hablar de un caso que también me pasó. Igual lo voy mencionando para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? En este caso hubo una empresa, en específico la empresa de telecomunicaciones,
que en algún momento tuvo habilitado el ambiente de test hacia producción mediante un filtro tal vez para probar APIs o para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si tú tenías acceso de test a producción? ¿Qué es lo que podías hacer? Ellos podían activar los mensajes de algunas líneas, ¿no? En este caso son líneas prepago. Entonces, el cliente siempre iba a tener línea, ¿no? En prepago. Entonces, nunca se le acababa su línea. ¿Por qué? Porque estaban ahí moviendo cosas en producción, ¿no? Entonces, eso no puede pasar, ¿no? Eso implica un perjuicio muy grande para las empresas, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos llamaban un método con un API en específico y activaban las líneas, ¿no? Tal vez ya se le acababa el saldo. Ah, no. Te recargaste 3 soles más, te doy más saldo, ¿no? Básicamente. Ah, no, mi amigo no tiene saldo, es prepago. Le doy más saldo. Nunca se le acaba el saldo. Y tampoco con los datos, ¿no? Porque ellos tenían datos de 4 gigas, 3 gigas por 7 días. Entonces llegaba el octavo día y seguía con datos, ¿no? Entonces eso vendría a ser un perjuicio por parte de la empresa, ¿no? Entonces siempre hay que ver el lado de que nosotros tratemos de avisar con tiempo si es que hay alguno de estos tipos de errores, ¿no? No es solamente decir, hay que dejarlo así porque se quedó así, ¿no? Entonces siempre va a representar un perjuicio. Entonces, como lección, básicamente es siempre segmentar las cosas, ¿no? No solamente segmentarlo a nivel de dominio, también teníamos otras definiciones que vendría a ser a nivel de WAF, a nivel de HTTP, a nivel de protocolo, a nivel de segmentos, a nivel de redes, ¿no? Entonces tenemos más cosas que podríamos revisar, ¿no? Que por ahí ya serían más conceptos que ya los podrías dejar para más adelante, pero por ahora quédate con esto, ¿no? Que vendría a ser el tema de segmentación de ambientes, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque no puedes comunicarte siempre con el mismo dominio, ¿no? Entonces, si tú tienes un allow en origin, la idea es que entiendas cómo es que funciona este allow, ¿no? Le estás diciendo que le estás permitiendo que cualquier persona puede entrar y llamar a tus APIs, ¿no? ¿Y qué significa que llamen a tus APIs? Significa que puedan llamar a los datos de tu aplicación, ¿no? En específico. Bien, entonces espero que se haya entendido esta parte, al menos a nivel técnico, a nivel de básicamente estos cores. Entonces, bien, vamos a continuar ahora con la parte de cómo es que yo autorizaría estas llamadas legítimas, ¿no? Básicamente, con CORS, básicamente, ¿qué es lo que significa CORS? Vendría a ser la parte de Cross Origin Resource, ¿no? Sharing, ¿no? Que básicamente es decir que yo voy a compartir recursos entre orígenes, ¿no? Es literalmente un permiso que el servidor otorga, ¿no? Entonces el servidor dice, yo autorizo que me llamen desde tal a tal dominio. Entonces se configura en dos pasos, tal vez en el program CSS, y primero se registra una política de con AdCourse donde vamos a definir a quién le vamos a dar permiso y luego se va a actualizar o se va a activar con un using course, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para nuestras prácticas, para usar una política que te va a permitir de cualquier origen, entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser un allow any origin, ¿no? Que es cómodo, ¿no? Como dije ya para aprender, ¿no? Y así no nos vamos a pelear con las configuraciones, ¿no? Entonces, eso siempre va a ser muy importante que cuando ustedes estén programando ya en una empresa o si por ahí no tienen algún conocimiento o se van más para la parte de administración, siempre lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Cómo es que tienes tu código, ¿no? Nunca está más de más preguntar, ¿no? La idea es que ustedes entiendan cómo es que funciona su sistema, porque eso es lo principal, ¿no? Al menos en desarrollo. Sí, entonces, básicamente en producción se va a limitar esta parte de lo que le estoy mencionando a los dominios en específico, ¿no? En cuáles confiamos, ¿no? Le estoy diciendo básicamente, yo solo confío en A, B, C, pero en D no confío, con él no converso, ¿no? Básicamente, ¿no? Es como decir, el A, B, C es mi amigo, pero el D no lo conozco, no puedo conversar con él, ¿no? Es un poco, eh,
extrovertido, por así decirlo, ¿no? En unas palabras cortas, ¿no? Entonces, y esto va de la mano con el comportamiento del negocio, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Si yo tengo el ambiente productivo, solo producción se puede comunicar con producción, nuevamente, ¿no? Solo dev se puede comunicar con dev, solo Cuba se puede comunicar con Cuba, solo release se puede comunicar con release. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces puede pasar que tú tienes los permisos, pero no tienes los accesos, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, tú tienes la autentificación, pero no tienes la autorización, ¿no? Que son dos conceptos muy distintos, ¿sí? Entonces, eso seguramente lo vamos a ver en una siguiente clase, pero igual lo estoy dejando para que ustedes entiendan cómo es que se mencionan los términos a nivel de código o de programación, ¿no? Proactiva, ¿no? Entonces, bien, entonces la idea de usar esto también es decir que eh, si yo abro esto con allow any origin, esto va a ser una infidencia de datos, ¿no? Básicamente estoy exponiendo mis datos a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se traduce? A un problema de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, para el aula está permitido, ¿no? Para que tú aprendas está permitido, ¿no? En un ambiente donde tú estés trabajando, sea el ambiente que sea, está prohibido, ¿no? Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Entonces, si ahora hablamos de cómo saber qué chocaron con Cors, básicamente, eh, cuando, por ejemplo, ustedes abran una consola del navegador y vean un error en rojo que dice Block by Core Policy, sabrán que básicamente sería por un error de permisos, ¿no? Y no es un código ni de JavaScript, ni es el servidor que lo autorizó, ¿no? Entonces van a ver un error. A ver, voy a mostrar la imagen de un segundo. A ver. eh, Solo voy a mostrar la imagen cómo es que se vería cuando nosotros vamos a hacerlo con la consola. Entonces, vamos a tener un error muy parecido al que estoy mostrando ahorita. Por ejemplo, vamos a tener que la conexión está rechazada, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, llamemos al origen de esta página a esta página, les va a decir que está bloqueado por la política de course, ¿no? Entonces, no tiene permiso para hacer esta acción entre dominios, ¿no? Este es un error genérico que es lo que normalmente te saldría en la consola, ¿no? Solamente para efecto práctico vendría a ser algo así, ¿no? Cada vez que tú le des inspeccionar a tu código en la parte de la consola, aquí te vendría a salir ese error, ¿no? Solamente para efectos prácticos. Sí, ahora seguramente vamos a ver un ejemplo puntual con esta parte del tema, ¿sí? Entonces vamos a continuar ahora con la siguiente parte, que vendría a ser cómo es que vamos a consumir esto, el API. Entonces vamos a hablar de consumir el API con Fetch y esa sería la última parte. Para esta primera parte de, lo, de, de la sesión de los API, del código de API, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces vamos a tener que, como última pieza teórica, y vamos a cerrar con esto la teoría y directamente vamos a ir ahora con el código, ¿no? Entonces, vamos a decir que ya tenemos un servicio que entrega datos, ¿no? Entonces, ¿cómo le pedimos eso desde una página, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo es que yo le pido esos datos desde una página, ¿no? Entonces, con una función de JavaScript que se llama fetch, en este caso traer. Básicamente son tres pasos que quiero que memoricen como una mantra, ¿no? Entonces, en este caso vendría a ser la parte del fetch, otra parte la de JSON y otra parte la de pintar, ¿no? Entonces, en simples pasos lo definiríamos así, ¿no? En un llamar, en un convertir objetos y lo vamos a pintar, ¿no? En un llamar lo estaríamos invocando, ¿sí? Con un fetch.
Y convertir objetos, básicamente le estamos diciendo que esto traiga al JSON y que eso se transforme en algo legible para la página, ¿no? ¿Y cómo es que lo vamos a pintar? Con productos, ¿no? Entonces, con esto ya lo vamos a poder traducir en el HTML, ¿no? Entonces, vamos a decir que primero, en este caso, al fetch le vamos a pasar una URL, ¿no? En este caso, va a ser una URL de servicio, ¿no? Básicamente, él va y la llama, ¿no? Segundo, el JSON, en este caso la respuesta que devuelve, hay que convertirla de texto a objetos en JavaScript, ¿no? Con lo que podamos trabajar, ¿no? Entonces, eso es el método del JSON. Entonces, vamos a ver con la tercera parte, que básicamente con esto, con todos los objetos que te ha traído el JSON, vamos a recorrer la lista y armamos las filas para, por ejemplo, en este caso yo quiero mostrar una tabla, ¿no? En la página, ¿no? Entonces, y todo esto va a ocurrir, chicos, en un solo paso, ¿no? Entonces, simplemente cuando tú le haces clic, la página ya va la página va a devolverte una sentencia legible de código, ¿no? En este caso. Bien, entonces, básicamente tenemos que este patrón fetch JSON y Pintar básicamente es la base de todas las aplicaciones modernas, ¿no? Entonces las que llamamos en LSPA, ¿no? Y SPA vendría a ser nuevamente el Single Page Application, ¿no? Que básicamente la página nunca se va a recargar entera, ¿no? Entonces solamente le va a pedir los datos que necesita y esta la va a actualizar en el pedacito, ¿no? Y básicamente, ¿qué cambió? Y nada, entonces vamos a hablar que ahora, por ejemplo, cuando ustedes usan Gmail, Facebook y ven que aparece un mensaje nuevo sin que la página parpadee, eso es exactamente, ¿no? Básicamente le estoy mandando, le estoy diciendo con una llamada de un fetch y le estoy trayendo datos desde un API, ¿no? Entonces, vamos a hacer una recapitulación nada más como parte final de la parte teórica. Vamos a ver que antes de ir a la máquina, vamos a crear un controlador API, ¿no? Que esto nos va a devolver un JSON y cada operación va a ir con su verbo HTTP, ¿no? Entonces, vamos a habilitar CORS para que nos pueda ayudar a llamarlo, ¿no? Y desde el navegador lo consumimos con un fetch. Entonces, vamos a verlo eso cómo funciona ahora. Entonces, el código también lo voy a estar subiendo y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Segundo, vamos a abrir nuestro visual o la herramienta que ustedes usen. Y la primera parte que vamos a ir explicando en este caso va a ser la parte de volver a recapitular qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Tenemos la misma tienda web, entonces voy a ir, por ejemplo, en este caso a la carpeta de controllers. Eh, Básicamente aquí, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a llamar tal vez a un API controller. Y básicamente aquí si nosotros quisiéramos escribirlo desde cero, vamos a escribirlo desde cero, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes reproduzcan todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, vamos a primero, encima de cada clase, chicos, si se dan cuenta, yo estoy abriendo unos corchetes, ¿no? En este caso, el route, el API y el controller, ¿no? Que básicamente le estoy diciendo que la ruta del API es esta, ¿no? Entonces, ¿quién va a llamar a esto? El API controller, ¿no? Entonces, con eso vamos a activar los comportamientos directos, ¿no? Bien, entonces, en este caso, si nosotros lo estamos poniendo entre comillas el API, es para que reconozca el controller, ¿no? Entonces, estos corchetes, por ejemplo, es como un comodín, ¿no? Para que tome el nombre de la clase sin la palabra controller, ¿no? Porque la idea no es básicamente escribir nuevamente controller, sino que va a heredar simplemente el controller base, básicamente, ¿no? Ujú. ¿Y dónde lo va a heredar? Aquí abajo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya no estoy utilizando vistas. Ahora simplemente estoy llamando al API, ¿no? Entonces, que básicamente esto, eh, como parte final, no vamos a usar vistas, ¿no?
Entonces vamos a hacer un repaso vamos a hacer un recordaris, mejor dicho, de la clase pasada, que básicamente en la clase pasada hicimos lo que vendría a ser la abstracción, ¿no? Que básicamente cada vez que yo llame ahí de producto, lo estoy extrayendo, básicamente diciendo de que uno vendría a ser la parte del controller y otro vendría a ser la parte simplemente del modelado, ¿no? De los settings, básicamente, ¿no? Entonces, para efectos técnicos, le estoy diciendo al repositorio por el constructor un private read only, ¿no? En este caso sería esta parte de aquí, que básicamente le estoy diciendo que el ID producto repositorio, guión bajo repositorio, y básicamente, ¿quién lo va a recibir todo esto de aquí? Lo va a recibir el constructor, ¿no? En este caso sería el ID producto repositorio, ¿no? Entonces, básicamente esto sería idéntico a lo que hicimos en el producto controller, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Es lo mismo, ¿no? No hay diferencia. Entonces, esto vendría a ser básicamente la inyección, ¿no? De dependencias, ¿no? Que básicamente va a funcionar igual. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que el API también va a recibir sus dependencias del contenedor, ¿no? En este caso, eh, el primer método que básicamente voy a poner aquí va a ser primero el HTTP GET, ¿no? En este caso, ¿esto qué nos va a devolver? Nos va a devolver una lista, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que nos va a retornar? Nos va a retornar un OK, ¿no? Básicamente. Bien, hasta aquí estamos diciendo que todos estos datos se van a envolver básicamente en finalmente una respuesta, ¿no? Entonces, esto siempre, por ejemplo, si es que yo retorno unos datos correctos, me va a devolver un 200, ¿no? Básicamente, y el JSON con esos datos, ¿no? Entonces ya no le estoy diciendo, si se dan cuenta, un view, ¿no? Ya no estoy haciendo eso, entonces le voy a decir que si me va a devolver todo eso, le va a responder un 200, ¿no? Que vendría a ser un OK. Y esto es básicamente del cambio que estábamos mencionando al inicio de clases, ¿no? Que básicamente ya tenemos esta parte, ¿no? Del, de las listas sin usar tal vez algo adicional, ¿no? Bien, ahora vamos a ir con la parte del mapeo de rutas para básicamente probar el navegador, ¿no? Vamos a ver que hay un detalle, ¿no? Ahora las rutas normalmente las tenemos por atributo, ¿no? Entonces, esas normalmente van a empezar, si se dan cuenta, por API. Entonces, siempre van a necesitar que nosotros las iniciemos, ¿no? Entonces voy a ir, por ejemplo, ahora al programa CSS. Si se dan cuenta, antes de este app RAM final, le voy a agregar una línea. En este caso es el app map controller, que básicamente le está diciendo que podamos entender estas rutas, ¿no? Estas rutas con atributo, por atributo del web API, ¿no? Que básicamente le estamos diciendo root API, ¿no? Que use estas rutas para poder llamar a estas sentencias, ¿no? De APIs. Para que ustedes lo vean, chicos, vamos a hacer un .NET, ay, este no es, estoy confundiendo. Terminal, new terminal. Como ya saben, el término es un .NET Run, ¿no? Ah, en este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir de frente, vamos a ir con este localhost, ¿no? Pero como nosotros vamos a querer consultar este API, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer básicamente vamos a escribir primero el localhost, el puerto que estemos usando,
Y luego vamos a poner un slash, que en este caso ya está. Vamos a poner API y le vamos a poner productos API. Entonces, si nos damos cuenta, esto ya nos va a devolver un JSON, ¿no? Entonces, no hay un diseño, ¿no? No hay colores, no hay tablas. Básicamente, esto vendría a ser datos crudos, ¿no? Que esto vendría a ser la parte que estoy mencionando, de que ahora ya estamos devolviendo las consultas, en este caso, las consultas de base de datos mediante un JSON, ¿no? Que esto es lo que básicamente queremos llegar, ¿no? Y esto vendría a ser, ¿qué cosa? Un get, ¿no? Básicamente, ¿no? Esto se traduce en un get. Pero ya el navegador ya lo sobreentiende qué es lo que estás haciendo tú, ¿no? Porque, por ejemplo, si volvemos aquí al producto API Controller, le estás diciendo get, básicamente, ¿no? Estamos diciendo, si yo no le asignara el HTTP get, esto no me va a devolver lo que yo le estoy mandando, ¿no? Entonces, esa es justamente la parte más importante, ¿no? En este caso, vamos a hacer una prueba también para los IDs. Eh, por ejemplo, en este caso, vamos a traer un solo ID, ¿no? Entonces, vamos a hacer rápido un HTTP GET, pero esta vez, básicamente, vamos a usar un paréntesis y las llaves del ID, ¿no? En este caso, vamos a ponerle la ruta de un número. Si el método recibe un int ID, va a recibirlo con un punto, ¿no? En este caso, obtener ID, ¿no? En este caso vamos a hacer el de obtener ID. Obtener, vamos a escribirlo tal cual. Obtener ID. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar el paréntesis, teclado en pantalla. Se borró, parece. Sí, se borró. Ya, entonces, bien, ahora le vamos a pasar básicamente eso con los IDs, ¿no? A ver. ah, Vamos a hacer la prueba. Product ID. Estamos diciendo que obtener, obtener por ID. Básicamente vamos a ver qué nos devuelve, ¿no? Vamos a ver qué nos devuelve. No nos devuelve nada, ¿no? A ver, espérense. Vamos a hacer una prueba. Bueno, voy a ponerlo en pausa. Entonces, vamos a hacerlo en pausa. Se me fue. Voy a lograr un segundo para que se entienda. Segundo, chicos. Ah,
Bien, a ver, bien, vamos a verlo en Postman ahora. Ya. Entonces, en este caso, vamos a usar localhost. Le estamos diciendo localhost 5000. En este caso, ¿se acuerdan del API productos API, no? ¿Y esto qué es lo que me va a traer? La lista, ¿no? Básicamente, ¿no? Que esto es lo que nos va a devolver el Postman para la primera parte, para que se note bien, para que no se malentienda. No, en este caso nos va a listar los productos, ID1, ID2, ID3, ¿no? Y esto nos va a devolver un JSON, ¿no? Si quisiéramos en formato XML, también lo podemos cambiar, ¿no? En HTML también, en YAM también, ¿no? Entonces, eso va a depender de cómo es que nosotros no le vamos a pedir los datos, ¿no? En este caso, si yo le pongo API productos tal vez uno, me va a devolver el número uno, ¿no? En este caso sería el producto número uno, el teclado TKL Logitech, ¿no? Entonces, si ahora, por ejemplo, yo quisiera crear uno, ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Eh, Vamos a decirle, por ejemplo, mm, vamos a mandarle un post. Vamos a decirle localhost API productos. Eh, Ahora le vamos a decir, mm, le vamos a mandar un request, ¿no? Que básicamente es, vamos a decirle un crear. Por ejemplo, vamos a mandarle un route. Sí, vamos a ver acá. Un body. Vamos a decir que este está en route. Ya, entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir acá? Vamos a ponerle, por ejemplo, un producto. ¿Qué producto le vamos a poner entre corchetes? En este caso le vamos a decir, perdón, nombre. Vamos a poner entre corchetes laptop gamer, ¿no? Precio, dos puntos. En este caso, 3499, ¿no? Con 90. Bien, entonces esto también va a ir entre corchetes. Esto también. Y esto básicamente es lo que le vamos a mandar a crear, ¿no? Que esto le vamos a mandar con un post, ¿no? Si yo le envío un route, lo va a enviar, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Entonces, si se dan cuenta, ahí nos devolvió el producto 201, ¿no? Que nos va a devolver un create, básicamente, ¿no? Bien, entonces vamos a verificar eso, si se ha creado realmente. ¿Dónde lo vamos a verificar? En la base de datos, ¿no? A ver, denme un segundo que la base de datos cargue. Vamos a conectarnos. Vamos a ir a la base de datos. En este caso es esto. Vamos a hacer una nueva consulta. La tabla es la misma de siempre. No hemos cambiado la tabla todavía. Que vendría a ser select asterisco from dbo.producto, ¿no? Punto y coma, y lo voy a ejecutar esto. Entonces, si nos damos cuenta, se ha agregado al último, ¿no? Nosotros no le hemos mandado el ID porque el ID es incremental, ¿no? La laptop también se ha agregado. En este caso es laptop gamer y el precio que nosotros le hemos mandado, ¿no? ¿Dónde le hemos mandado esto? En, en este, en este Postman, ¿no? Para que se entienda mejor, para que se vea también, ¿no? Y básicamente si yo le pongo laptop gamer 2 y tal vez con un precio más exacto,
eh, se creía la laptop gamer, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos que este dato se está insertando con un ID 0, pero cuando vamos a la base de datos, se está insertando con un ID distinto, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que hacer un arreglo para que se arregle también la parte de los IDs, no solamente nos bote el ID 0, ¿no? Porque me parece que lo está inicializando en 0. Por eso es que está este error en primera instancia. Bien, entonces vamos a ir con el siguiente método que vendría a ser la parte del actualizar. En este caso vamos a hacer un put, ¿no? En este caso vendría a ser el actualizar. Por ejemplo, le vamos a decir que eh, laptop gamer, laptop gamer, por ejemplo, Pro, ¿sí? Le vamos a decir que vamos a actualizar el ID 1 en este caso, pero vamos a actualizar otro en específico, ¿sí? Le vamos a poner al ID 16 para hacer la prueba. Entonces le estamos mandando un put con este localhost 5000 backslash API productos API 16. Y esto es lo que va a hacer, va a actualizar lo que yo le estoy mandando acá, ¿no? Entonces, yo le voy a mandar esto y vamos a ver si nos lo actualiza, ¿no? Entonces, básicamente me está diciendo que no le estoy mandando un contenido, entonces quiere decir que no le estoy mandando correctamente algún valor, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos algo más adicional por acá. Mm, vamos a probar con el 1 tal vez. Not content, ¿no? Vamos a ver igual si lo ha actualizado. Entonces, por ejemplo, esto vendría a ser otro de los errores, ¿no? Que salen. Que acá también lo puedo. No, no se puede ver. Bien, vamos a ver, vamos a revisar el método. Es API, productos API 1, ¿no? Tal vez si le mandamos esto, teclado en pantalla. Creo, valor 1 no es válido. ¿Se cayó la aplicación? Pues, eso es. Un segundo. No sé, está arriba. Ahora vamos a ver que estoy mandando mal en todo caso. A ver, ¿qué vieron por acá? ¿No? Sí, algo hay algo que acá me estoy olvidando. No estoy seguro de qué es. Creo que el actualizar no funciona. O no lo implementó. Vamos a ver eso. A ver, un segundo. Vamos a ver si no lo he hecho. Sí, a ver, le estoy poniendo 5, ¿no? Y acá le está mandando el put, el ID, el iframe, el modelo y lo va a actualizar, ¿no? 104, 6. Acá dice que se. 200, acá dice que el 204 se hizo. Vamos a ver el 16 a ver si se actualizó. Ah, sí se actualizó. Vamos a hacer una prueba. Me confundí por el mensaje. Sí, sí se está actualizando. Creo que yo me he confundido por el mensaje. Es que no. El not content también, como por ejemplo, acá por ejemplo, no es que no se haya hecho la actualización, sino
Que el detalle es que cuando yo le devuelvo un 204, básicamente nos está diciendo de que nos está devolviendo, está bien, pero no nos está devolviendo ningún mensaje, ¿no? Entonces, esto también sería bueno mapearlo a nivel de proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para volver a hacer la prueba, vamos a hacer acá algo, un arreglo. Ah, 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 ah. Consulta, ejecutar. Acá no hay un modo para volver a ejecutarlo solo, ¿no? No, creo que en esta versión no está. No, no, no está. No, no lo veo. Después voy a investigar sobre eso. Porque, por ejemplo, en otros IDs de base de datos, acá abajo tienen la parte para volver a autoconsultarse, ¿no? Que esto se ejecute solo cada 5 o 10 segundos, ¿no? Lo que más bien faltaría acá es que nosotros digamos que ya se ha actualizado, ¿no? Por ejemplo, con otros más, si yo le pusiera esto de nuevo, esto lo crearía, ¿no? Si yo le pongo un post, lo crea y te devuelve algo más, ¿no? Y eso es porque yo en el código, por ejemplo, le estoy diciendo un return, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces acá le estoy diciendo que devuelve un 204, ¿no? En este caso, mm, vamos a devolver algo más. Vamos a implementarlo ya para la siguiente clase. Simplemente creo que yo creé esto para que ustedes entiendan qué significaba el 204, ¿no? Entonces, creo que por ahí se me ha pasado, ¿no? Con también varias cosas que estoy viendo ahorita. Bien, chicos, entonces simplemente para acotar, acá te está retornando el not content, porque básicamente si se devuelve el not content es porque se ha realizado la actualización, ¿no? Básicamente. Simplemente para acotar, ¿sí, chicos? Entonces, acá, por ejemplo, si el ID del modelo tiene un ID, eso te lo va a devolver el modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Lo va a actualizar, ¿no? Y ese actualizar, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente lo va a actualizar en la base de datos, como ya hemos visto, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el registro número uno a laptop Dell, solamente para efectos... Ay, me estoy confundiendo. Bien, por ejemplo, yo le pongo esto y le pongo un put. Yo le mando esto, se debería actualizar el registro uno con estos datos, ¿no? Para hacerlo más recíproco, lo vamos a colocar así. Laptop Dell 34090, ¿no? Antes estaba con Laptop Gamer Pro 3490, ¿no? Vamos a ver si se actualiza. Entonces, nos da como resultado de que el laptop Dell 340.90 sí se llega a actualizar, ¿no? Entonces, esto se vendría a insertar en la base de datos. Perdón, actualizar en la base de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos con el método put, ¿no? Ahora vamos con el siguiente método. Vamos a ir ahora con, en este caso, el último, que vendría a ser el eliminar, el delete, que es textualmente delete. Y por ejemplo, si yo quisiera eliminar el último que he creado, en este caso el 17, vamos a hacer la prueba, ¿sí? Ya, esto ya no lleva cuerpo porque esto es un delete. Sí, simplemente le decimos localhost 5000 API productos API 17 y básicamente te va a devolver un not content, ¿no? Entonces vamos a ver si se borró el 17. Se borró, ¿no? En este caso se borró. Si yo quisiera eliminar el número 16, vamos a probar, vamos a revisar. Existía el 16, vamos a ver si se borró. Ya no existe el 16, ¿no? Esto es básicamente hacerlo por métodos, ¿no? Bien, entonces ya para estar finalizando esta última parte de la teoría, bueno, y que también con el código, vamos a ir con más un ejemplo ya, pero ya cómo es que se implementaría directamente en el consumo, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, aquí no había nada, ¿no?
Entonces yo con un botón estoy llamando este API, productos API, que lo va a llenar básicamente con JavaScript, ¿no? ¿Dónde está el JavaScript, profe? Ahora lo vemos. Sí, vamos a buscar un punto JS. No, me parece que sí está ahí adentro, ¿no? Vamos a revisarlo esto. Vamos a revisarlo de atrás hacia adelante para que se entienda. Sí, en este caso vamos a darle aquí, vamos a darle a inspeccionar. Y este está llamando a un ID de btn cargar, ¿no? Entonces cada vez que yo le dé un cargar productos, esto me va a devolver ya toda la lista. JavaScript, acá está. Acá está, por ejemplo, este es el JavaScript, ¿no? Que básicamente esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar al get element by ID btn cargar, y directamente esto va a llamar a un evento de listener. Cada vez que yo le haga clic, lo va a actualizar la página sin recargarla, ¿no? Entonces esto se lo va a pasar básicamente a una constante. eh, en este caso la constante sería res, que vendría a ser la parte de API productos API. Entonces básicamente ahora vamos a convertirlo en la respuesta a objetos de JavaScript, ¿no? En este caso vendría a ser el JSON. El JSON, por ejemplo, ¿cómo es que sabemos que es un JSON? Porque si nos damos cuenta, yo le doy un aquí, API Productos API nos va a traer todo esto de aquí, ¿no? Entonces esto vendría a ser la parte del JSON, ¿no? Entonces esto se traduce en esto. Y si lo quisiéramos ver en... Ay, se cerró. Si nosotros lo quisiéramos ver... ¿Cómo se llama esto? Ya, bueno. Si nosotros lo quisiéramos ver así, entonces lo tenemos así. También lo podemos ver de este modo, que esto se vería lo más parecido a la base de datos. Y también podríamos verlo en más ejemplos, ¿no? Que eso ya lo generaría la IA, ¿no? En este caso. Pero para efectos de código no nos interesa de momento estas otras funciones. Simplemente nos interesaría el JSON y cómo es que se vería la vista previa, ¿no? En este caso sería la tabla, ¿no? ID 1 del, que es el que recién actualizamos. También tenemos el mouse inalámbrico, tenemos los demás. Y el último, que es uno de los últimos que hemos agregado, que es la laptop gamer, ¿no? De un precio en específico. Que básicamente eso vendría a ser lo mismo que estábamos mostrando, ¿no? Entonces, la última actualización que hicimos fue, en este caso, laptop del 340.90, ¿no? Bien, entonces esto sería básicamente ya parte del código, parte de la course, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir con ya más como la parte de la habilitación de course, que vendría a ser la última parte, que es lo más interesante también. Vamos a volver al Product CSS. Entonces, aquí arriba donde registramos los servicios, si se dan cuenta, acá se está añadiendo un add course, ¿no? Donde aquí, ¿no? Básicamente le estoy diciendo que voy a definir una política por nombre. En este caso le estoy diciendo allow any origin, allow any header, allow any method, ¿no? Que básicamente, es decir, repito, que llamen desde cualquier lado, desde cualquier cabecera, desde cualquier verbo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, esto es básicamente más para aprender, ¿no? En producción, aquí van a ir los dominios de confianza, ¿no? En ava.net, ¿no? Entonces faltaría activar, tal vez más abajo, tal vez el user routing, ¿no? También, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si nos damos cuenta, yo uso el user routing. Básicamente, siempre va a ir antes el using course, ¿no? Básicamente, como primer paso. Sí, entonces, como siguiente paso, vamos a ver la parte de más controles, que ya lo definimos hace poco. Entonces, básicamente, si esto, el de acá, lo ponen acá abajo, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, siempre va a importar el orden de esta implementación, ¿no? Bien, esto sería básicamente para la parte de course, de la allow origin, allow header, allow met.
Y básicamente también tenemos el routing y luego el using course, que básicamente aquí arriba lo estoy definiendo y acá abajo le estoy diciendo para habilitar esta política, ¿no? ¿Qué política estoy habilitando? El permitir todo, ¿no? Que en esto, para efectos prácticos, puede estar en el código, más sin embargo, esto debería estar a nivel de infra, ¿no? No tanto en el código. Bien, entonces, con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. Si se dan cuenta, hoy convirtieron su tienda web en un servicio y crearon una web API, ¿no? Que básicamente esto nos va a devolver un JSON. En este caso, este es el JSON para que lo tengan en cuenta. Este es un ejemplo de los JSON. Tenemos también la parte de los verbos HTTP, get, post y delete, ¿no? Que es lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Nuevamente, el get vendría a ser para buscar datos, el post para crear datos, el put para actualizar datos y el delete para eliminar un dato en específico, ¿no? Entonces, ¿cuáles van en específico? El put y el delete, ¿no? En este caso. Bien, entonces sería bueno que ustedes también prueben esto en su local y me avisan básicamente para poder revisarlo, ¿no? Y esto sería básicamente todo para la clase del día de hoy, chicos. Entonces, nada, esta clase es más teórica que práctica, es más un repaso. Sí, el código lo voy a subir ahorita. Les voy a dar un tiempo tal vez para que lo corran porque no hay mucho cambio. Simplemente lo que ha cambiado es el código. No hemos hecho ningún cambio en base de datos. Más sin embargo, igual ustedes ya deberían tenerlo, ¿no? Les voy a dar un tiempo. Igual simplemente si tienen alguna duda sobre el levantamiento del mismo, ¿no? Pero en sí simplemente es más de lo mismo, ¿no? Que solo hemos hecho un Ado.net y lo nuevo vendría a ser el Postman, ¿no? ¿Cómo es que llamamos a estas APIs? Bien, entonces vamos a subir el código ya para estar terminando. A ver, sería de la sesión 5 y de la sesión número 6, ¿no? El código. A ver. ah, Sesión 5 y sesión número 6. Bien, 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 bien. Ya para una siguiente clase vamos a ver cómo más definir estos mensajes del put y el delete, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Porque eso es un poquito más avanzado. Por eso decía, ¿por qué no lo puse? Mm, código. Ya. Ya. Ya subí el de la sesión 5, voy con el de la sesión 6 ahora. Bien, entonces ya subimos los códigos de ambas. Igual estaría creando un laboratorio simplemente para la sesión 5. Y ya simplemente lo crearíamos ya para la sesión 6 nada más, ¿no? Eh, eh, La sesión 7 perdón, tendría que ser un nuevo laboratorio. Mm, 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 mm. Bien, fecha de nacimiento. Y esto es por completo, ¿no? Bien, chicos, entonces, solamente para acotar.
Ya está el laboratorio de la clase pasada y también están los códigos de esa sesión y también estaría subiendo ya eh, la parte del, básicamente de la sesión. En este caso vendría a ser eh, las diapos de la semana 4 5 y 6 de la sesión 5. Le estoy subiendo también para que se entienda. Diapositiva, sesión 5 positivo, sesión 6. Ah, no, este no va acá. Hasta acá ya cierro esto. Básicamente ya esto es ya la unidad 3, ¿no? Básicamente. Bien, entonces ya tendrían todo para poder revisarlo, ¿no? Bien, chicos, me avisan si tienen alguna duda. Voy a dar 10 minutos para que puedan revisarlo si es que tuvieran alguna parte, ¿no? Sí, sí, chicos, esta parte también tiene que incluir el proyecto. Igual en el sílabus está qué cosas en específico deben ir, y, perdón, la guía del proyecto también están qué cosas deben ir en el proyecto. Igual vamos a hacer un modelado para poder tenerlo después de la segunda sesión, ¿no? Para que ya ustedes puedan presentar un buen informe. Bien, chicos, me avisan, sí, porfa, para el tema del código, si es que tuvieran alguna duda adicional. Sobre todo con la parte tal vez de los get, put, get, post, put, delete, ¿no? Que es lo que hemos visto. Sí, no hay ningún cambio en la base de datos. Vamos a darle 10 minutos y con eso ya cerramos la clase. ¿Sí, chicos?
Bien, chicos, si no hay más dudas, en este caso estaríamos cerrando ya con la sesión de la clase del día de hoy. Como había comentado, chicos, para esta primera parte, para esta parte de la clase del día de hoy, tenemos básicamente métodos nuevos, más sin embargo no son tan complicados de momento, ¿no? Entonces simplemente lo único que hemos hecho aquí es, en este caso, hacer un API Productos API, que esto nos va a devolver la lista, y en el siguiente vamos a ver un post, que en este caso si yo eh, no me deja, bueno, lo vamos a volver a escribir, ¿no? Si yo, por ejemplo, escribo esto lo va a tener que actualizar, ¿no? En este caso no le estamos mandando el ID, simplemente le estamos pasando el nombre. ¿Y qué es lo que vamos a insertar? Básicamente, lo va a insertar al número siguiente, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan que hicimos dos inserciones? Entonces, para esto último, simplemente tendríamos el 15, debería insertarse en el 19, 18, no estoy tan seguro. Entonces, nos va a devolver eso, ¿no? Entonces, vamos a volver a revisar y nos está insertando el número 18, ¿no? En este caso, porque nosotros borramos el 16 y el 17, ¿no? Si se recuerdan lo que hicimos en clase, ¿no? Por eso es que este es incremental y lo que tiene guardado en memoria es el número 18, ¿no? Eso no consulta el último, ¿no? Entonces, igual vendrá a ser para el put, que básicamente, ¿qué es lo que va a hacer el put? En este caso, vamos a actualizar el número 18. Le vamos a decir que es laptop Omen, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Le vamos a poner un precio más alto, en este caso 3094, y lo vamos a actualizar, ¿no? Vamos a revisar nuevamente y ya estaría actualizado el precio, ¿no? Para el último registro, en este caso registro número 18, ¿no? Por ID. Bien, entonces también tendríamos la parte del delete, que básicamente el delete, ¿qué es lo que va a hacer? Eliminar el registro que tú le mandes, ¿no? En este caso lo puede mandar vacío, porque el que va a eliminar va a ser el ID, ¿no? Entonces cada uno de estos productos, si nos damos cuenta, están identificados con ID, ¿no? Entonces, si yo le mando el 18 en la parte del texto, este se va a eliminar y nos va a devolver un 204 porque no tenemos manejado ese error y ya no lo vamos a tener en la base de datos. Bien, entonces esto sería básicamente por la clase del día de hoy. Entonces, desearles un buen inicio de semana a todos y nada, espero que puedan revisar esta grabación con tiempo, ¿sí? Gracias chicos, buen día.